Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor que nos acompañan en este curso de formación básica en apologética católica. Hoy continuamos con la lección número 50 de nuestro curso titulada La naturaleza divina de Jesús. Vamos a contemplarlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, danos dóciles de tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy en día hay algunos grupos como los Testigos de Jehová que niegan la divinidad de Jesús, pues aducen que Jesús fue un profeta más entre todos los profetas. También hay otras sectas o grupos religiosos que no creen en Jesús y no lo aceptan como Dios. Algunos otros, como es el caso de los judíos, no aceptan a Jesús como el Mesías esperado y por lo tanto no creen en nada de lo que Él hizo durante su estancia en la tierra. Por ello, Jesús, siendo judío, dirá San Juan, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Nosotros, en cambio, consideramos a Jesús como un verdadero Dios y verdadero hombre, en el cual residen las dos naturalezas, tanto la naturaleza humana como la naturaleza divina, pero las dos al mismo tiempo. Ahorita, en esta lección 50, vamos a contemplar la naturaleza divina de Jesús. Luego, en la próxima lección 51, vamos a contemplar la naturaleza humana de Jesús. Vamos a separarlas un momento, pero son el mismo, están unidas en Jesucristo mismo. En el Antiguo Testamento habían prefiguraciones acerca de que el Hijo de Dios iba a venir a la tierra siendo Dios, pero iba a estar entre nosotros. En Isaías capítulo 7, verso 14, Isaías 7:14 dice: Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. Mirad, una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, el que pondrán por nombre Emmanuel, palabra de Dios. Emmanuel significa Dios con nosotros. Igualmente, el mismo profeta Isaías, en otro de sus aportes, llama a este también como un Dios fuerte. En Isaías capítulo 9, verso 5, Isaías 9:5 dice: Porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, en su hombro traerá el señorío y llevará por nombre maravilla de consejero, Dios fuerte, siempre Padre, príncipe de paz. Palabra de Dios. Del mismo modo, el nombre de Jesús quiere decir en hebreo Dios salva. Así lo identificó el arcángel San Gabriel al anunciarle a la Virgen María su misión de que sería la Madre de Dios. En Lucas capítulo 1 del 31 al 33. Lucas 1 del 31 al 33 dice: Vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, le llamarán Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Palabra de Dios. Vemos cómo entonces había una prefiguración que iba a nacer un niño que iba a ser Dios, que era el Hijo de Dios y que iba a recibir todo el señorío de nuestro Señor en él, y eran prefiguraciones que venían y que se cumplen en Jesús, el Hijo de la Virgen María. Por eso nosotros decimos que Jesús viene de Dios y es Dios. Claro está que el libro bíblico donde más se hace alusión a la naturaleza divina de Jesús se encuentra condensado en el Evangelio según San Juan, escrito en la ciudad de Éfeso a finales del siglo I por petición de los obispos de Asia, para refutar y aclarar el error teológico que empezaba a extender un hereje de nombre Cerinto, en compañía de los ebionitas, los cuales negaban esta verdad de fe de que Jesús fuera Dios en persona, sino que era Dios espíritu, pero que no era persona, que no existía como hombre como tal, sino que era parte. Entonces en ese entonces empezó esto con los ebionitas, pero Jesús sí es Dios y viene de Dios, ha bajado del cielo y es del Padre. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, en el verso 46, San Juan 6:46 dice: No es que alguien haya visto al Padre, el único que ha visto al Padre es el que ha venido de Dios. Palabra de Dios. Jesús es el que ha venido de Dios, Él es Dios. En San Juan capítulo 13, verso 13, Juan 13:13 dice: Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, ¿por qué lo soy? Palabra de Dios. ¿Y por qué lo es? Porque ha bajado del cielo. En San Juan capítulo 3, verso 13, San Juan 3:13 dice: Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Palabra de Dios.
Entonces vemos cómo se nos da a entender que Jesús es Dios, viene de Dios, procede de Dios y hacia Dios vuelve. Él ha bajado del cielo y está en Dios. San Pablo nos dice también que Jesús es de naturaleza divina, que Jesús, a pesar de ser hombre, también es Dios. En Filipenses capítulo 2, verso 6, Filipenses 2, 6 dice: el cual, siendo de condición divina, no reivindicó su derecho a ser tratado igual a Dios. Palabra de Dios. En él mismo se encuentra plenamente la persona de Cristo. Colosenses capítulo 2, verso 9, Colosenses 2, 9 dice: porque en Cristo reside la plenitud de la divinidad corporalmente. Palabra de Dios. O sea, él tiene cuerpo como un ser humano común y corriente, pero es Dios, es divino, es un ser divino. En él se ve el resplandor glorioso de Dios, es la imagen misma de lo que Dios mismo es. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, verso 3, Hebreos 1:3 dice: Él es resplandor de la gloria de Dios e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa. Él, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Palabra de Dios. Y en San Juan, capítulo 1, verso 18, dice que nadie ha visto a Dios, pero hay alguien que ve íntimamente a Dios y ese es el Hijo. Juan 1:18 dice: a Dios nadie lo ha visto jamás, lo ha contado el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Palabra de Dios. Entonces, Pablo nos dirá que del mismo modo de que Dios quiso habitar en la persona de Cristo, ¿por qué? Porque Cristo es Dios. Es cierto, es un ser humano, sí, pero es Dios. Colosenses capítulo 1, verso 19, Colosenses 1:19 dice: pues Dios tuvo a bien hacer residir en él toda la plenitud. Palabra de Dios. Y 1 Corintios capítulo 3, verso 23, 1 Corintios 3:23 dice: y vosotros sois de Cristo, y Cristo de Dios. Palabra de Dios. Por eso es que Pablo vuelve a decir, y San Juan, que procede de Dios, que Jesús viene de Dios y que de él viene. San Juan capítulo 7, verso 29, San Juan 7:29 dice: yo le conozco porque vengo de él, y él es quien me ha enviado. Palabra de Dios. Y en San Juan capítulo 8, verso 42, San Juan 8:42 dice: Jesús le respondió: si Dios fuera vuestro Padre, me amarías a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. Palabra de Dios. Vemos cómo entonces Jesús es Dios, viene de Dios, procede de Dios, es el que nos muestra a Dios y en Él reside toda la plenitud de Dios. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha hecho que el Hijo tenga vida en sí mismo, gracias al Padre. En San Juan capítulo 5, verso 26, San Juan 5:26 dice: porque lo mismo que el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo. Palabra de Dios. Pues la gloria de Dios brilla en la cara de Jesucristo. Para contemplar a Dios tengo que contemplar a Jesucristo primero. En 2 de Corintios capítulo 4, verso 6, 2 de Corintios 4:6 dice: pues el mismo Dios que dijo del seno de las tinieblas brilla la luz, la ha hecho brillar en nuestras mentes para iluminarnos con el conocimiento de la gloria de Dios que brilla en el rostro de Cristo. Palabra de Dios. Vemos entonces cómo Cristo, a pesar de ser un ser humano, a pesar de haber nacido aquí entre nosotros, es bendito por los siglos de los siglos, está por encima de todas las cosas. En la carta a los Efesios, en el capítulo 5, verso 5, carta a los Romanos, capítulo 9, verso 5, Romanos 9:5 dice: y los patriarcas, de ellos también procede Cristo según la carne, el cual está por encima de todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Romanos 9:5. ¿Por qué? Porque Cristo es la imagen viva de Dios. Cristo es la imagen de Dios. No hay nadie más cerca de Dios. Cristo es la imagen de Dios. En 2 de Corintios 4:4, 2 de Corintios 4:4 dice: para los incrédulos, el Dios de este mundo cegó a estos su entendimiento para impedir que vean el resplandor del glorioso evangelio de Cristo, que es imagen de Dios. Palabra de Dios. Jesús es igual a Dios. Él es igual a Dios en todo. Los fariseos lo atacaban por eso, porque se hacía igual a Dios. En San Juan capítulo 5, verso 18, San Juan 5:18 dice:
Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Palabra de Dios. En San Juan, capítulo 10, verso 33, San Juan 10:33 dice: le respondieron los judíos: no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por una blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Palabra de Dios. Y esto es porque en Jesús hay la divinidad, reside la divinidad de Dios. Jesús mismo es adorado siendo niño. En Mateo capítulo 2, verso 11, Mateo 2:11 dice: al entrar en la casa vieron al niño con María su madre, entonces se postraron y lo adoraron. Abrieron luego sus cofres y ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Palabra de Dios. Y un ciego que había sido ciego de nacimiento y que Jesús lo curó, adoró a Dios también después de haberlo curado. San Juan 9 del 35 al 38. San Juan 9 del 35 al 38 dice: Jesús se enteró de que lo habían echado fuera. Cuando se encontró con él le preguntó: ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Él respondió: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: le has visto, es el que está hablando contigo. A lo que le contestó: creo, Señor, y se postró ante él. Palabra de Dios. También las Escrituras nos dicen que fue adorado por las mujeres que iban a buscarlo cuando fue el día de la resurrección y no lo encontraron en el sepulcro, sino afuera. En Mateo capítulo 28, verso 9, Mateo 28:9 dice: en esto Jesús les salió al encuentro y les dijo: salve. Ellas, acercándose, se asieron de sus pies y lo adoraron. Palabra de Dios. También fue adorado por los apóstoles cuando se presentó con ellos después de la resurrección. En Mateo capítulo 28, verso 17, Mateo 28, 17 dice: al verlo lo adoraron, si bien algunos dudaron. Palabra de Dios. En Lucas capítulo 24, verso 52, Lucas 24, 52 dice: ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén llenos de alegría. Palabra de Dios. También la Sagrada Escritura nos dice que los ángeles del cielo adoran a Dios. Hebreos capítulo 1, verso 6, Hebreos 1:6 dice: nadie, en otro lugar, al presentarse a su primogénito al mundo, dice: y adórenle todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios. Y es que nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo. Por eso el que ve al Hijo ve al Padre, y quien ve al Padre ve al Hijo. En Mateo capítulo 11, verso 27, Mateo 11:27 dice: mi Padre me ha entregado todo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra de Dios. Por eso mismo, quien honra al Padre, honra al Hijo, y el que no honra al Padre, no honra al Hijo. En San Juan capítulo 5, verso 23, San Juan 5:23 dice: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo ha enviado. Palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo son uno, una sola misma cosa. En San Juan 10:30 dice, San Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. Y en San Juan 10:38, San Juan 10:38 dice: pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed al menos por las obras, y así sabréis y conoceréis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Palabra de Dios. Por todas estas declaraciones, el unigénito de Dios puede decir con total autoridad que nadie va al Padre si no es por Él. En San Juan, capítulo 14, del 6 al 7, San Juan 14, del 6 al 7 dice: respondió Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis, a mí conoceréis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Palabra de Dios. Asimismo, tanto San Pedro como San Pablo nombran a Jesucristo en sus cartas como Dios y Salvador nuestro. En Tito, capítulo 2, verso 13, Tito 2:13 dice: aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Palabra de Dios. Y en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1, segunda de Pedro 1:1 dice: Simeón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo les ha cabido en suerte una fe tan preciosa como la nuestra. Palabra de Dios. Por su parte, el apóstol San Juan concluye que vivimos unidos al que es verdadero, es decir, a Jesucristo, quien es el verdadero Dios y que nos da la vida eterna.
en San Juan capítulo 17, verso 3. San Juan 17, 3 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Palabra de Dios. Y en la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 20, primera carta de Juan 5, 20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para conocer al verdadero. Nosotros estábamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Palabra de Dios. Por tanto, concluimos que Jesucristo, el Hijo de María Santísima, es Dios. Y de esto da testimonio toda la Escritura. Pero no es un Dios solitario o bien un Dios aparte del Padre y del Espíritu Santo, sino que son la misma cosa. O sea que Jesús, el Padre y el Espíritu son un solo Dios verdadero, aunque incapaz de comprenderlo nosotros, pero son un solo Dios. Y en Jesús entonces reside una naturaleza divina al mismo tiempo de una naturaleza humana. Amén. Conozcan y defiendan su fe. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube, y nos vemos en la lección número 51 de nuestro curso. Fórmense y conozcan su fe. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.